y a todas, compañero rector, vicerrectoras, autoridades. Muchísimas gracias a todos los participantes. Para mí ya saben que tiene algo siempre de especial volver a la Universidad Complutense y en general a la sede universitaria a poder conversar y a poder debatir en unos términos de calma y de profundidad que, por desgracia, las dinámicas políticas y mediáticas no permiten. Juan Carlos Monedero, flamante director del Instituto 25M, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Santiago, por organizar este curso sobre la Agenda 2030. Creo que hay algo presente en el ambiente que de alguna forma condiciona mi intervención de hoy y que condiciona además también el significado de los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los objetivos de la Agenda 2030, que es el acuerdo que se firmó ayer. El acuerdo que se firmó ayer en Europa es de una dimensión histórica sin precedentes. Es verdad que llevamos unos cuantos meses de acontecimientos históricos sin precedentes y eso de alguna forma nos ha hecho a habituarnos a vivir situaciones extraordinarias, pero creo que la sede universitaria es un buen espacio en el que parar el balón y poder reflexionar sobre la profundidad de los acontecimientos que estamos viviendo. Es inevitable comparar la crisis económica a la que ha dado lugar, la crisis económica y la crisis social a la que ha dado lugar la COVID-19 con la crisis económica del año 2008, la crisis financiera que de alguna manera redefinió las propias condiciones de posibilidad de Europa y que transformó España. Uno de los elementos claves para entender la emergencia, el surgimiento de Podemos hace apenas 6 años, porque solo han pasado 6 años, fueron las consecuencias económicas, sociales y finalmente políticas de esa crisis de 2008. Una crisis que se afrontó, digamos, con las recetas de la austeridad, con las recetas neoliberales, con recetas que se tradujeron en recortes de los servicios públicos, en la degradación de nuestro sistema sanitario, de nuestro sistema de salud, con la contención de los salarios, con la precarización del mercado de trabajo, digamos, decisiones que todavía siguen determinando nuestro presente y el particular de los países del sur de Europa y que colocaron a nuestro propio sistema político, a nuestro régimen político en una situación de crisis que hemos visto a lo largo de los últimos años y cuyas consecuencias son evidentes simplemente cuando vemos el arco parlamentario. Que se haya acordado ayer lo que se acordó como consecuencia de una crisis económica que podría estar siendo más contundente que la crisis de 2008, implica un cambio de rumbo. Cuando nosotros decíamos hace meses, incluso hace años antes de la COVID-19, que la única posibilidad de afrontar las grandes crisis era con políticas fiscales expansivas, que el New Deal con el que se respondió a la crisis de 1929 o las políticas de reconstrucción europea después de la Segunda Guerra Mundial no eran decisiones ideológicas, no eran un patrimonio ideológico de la izquierda, sino que eran soluciones de país, entre otras cosas, para proteger las posibilidades de viabilidad de la economía de mercado, protegiendo el tejido productivo, protegiendo los salarios y permitiendo la sostenibilidad de la demanda. No imaginábamos que pocos meses después algunos actores políticos que hasta no hace demasiado tiempo, digamos, habían rechazado lo que implica una política fiscal expansiva, asumieran que en estas condiciones la única posibilidad de Europa de salvarse, la única posibilidad de salvar la viabilidad de nuestros sistemas democráticos, con todas sus imperfecciones, pero al fin y al cabo sistemas democráticos, era poner el neokeynesianismo y las políticas fiscales expansivas en primer plano. Y esto es lo que significa básicamente el acuerdo de ayer,
un nuevo consenso de tipo neokeynesiano, un New Deal, en muchos aspectos que va a redefinir el mundo y en concreto el papel de Europa en el mundo y el papel que puede jugar España en Europa. Esa movilización de recursos sin precedentes, quizá menor a lo que algunos habríamos deseado, pero desde luego sin precedentes, da a nuestro país, da a España, unas posibilidades en ese proceso de reconstrucción que probablemente ningún gobierno de nuestro país pudo manejar. Para que nos hagamos idea de lo que esto significa, las facultades de Ciencias Sociales se explica que los fondos de cohesión fueron uno de los pulmones claves para entender la modernización en España, protagonizada por el Partido Socialista y por Felipe González. Bueno, los fondos de cohesión que recibió España serían una décima parte de lo que va a recibir nuestro país en este contexto. Imaginad lo que supone formar parte del gobierno a quien le toca liderar esa reconstrucción con fondos europeos, más de la mitad de los cuales son transferencias y no préstamos. ¿Quién se podía imaginar, hace no algunos años, sino hace algunos meses, que habría una emisión de deuda conjunta por parte de la Unión Europea? Recordad lo que decían algunos cuando se hablaba de la posibilidad de los coronabonos. ¿Quién se podría imaginar 750.000 millones movilizados, algo que equivale al 17% de la renta nacional bruta de la Unión Europea? ¿Quién se podría imaginar al Fondo Monetario Internacional diciendo: atiéndannos, no nos escucharán muchas veces decir esto, gasten, 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 gasten? Esto era inimaginable hace poco tiempo. ¿Quién se imaginaría que España recibiría 140.000 millones, un 11% de nuestro PIB, de los cuales más de la mitad, como decía, más de 72.000 millones, son transferencias directas a fondo perdido? ¿Quién se iba a imaginar que la fórmula del veto, que ha sido un elemento tradicional en la Unión Europea para tomar las decisiones, se pondría en cuestión y se asumiría que tiene que ser una mayoría cualificada de los Estados miembros los que tienen que decidir sobre los programas, tienen que decidir si dar el ok final a los programas que se tienen que aplicar? ¿Quién se podía imaginar que en el seno de la Unión Europea las reformas que se plantean como condición para gastar esos fondos tienen que ver con la transición ecológica, con la digitalización, con la economía de los cuidados, con la inclusión social o con la lucha con la pobreza? Claro, esto es de una importancia política sin precedentes y creo que explica muchas cosas. La agresividad de la derecha en nuestro país, de la derecha política, mediática, económica, es algo que incluso les sorprende a algunos de ellos. La agresividad que han mostrado en los últimos meses y en los últimos días y en las últimas horas. Pero esa agresividad no es muestra ni muchísimo menos de su poder, ni de expectativas muy positivas para ellos. Creo que están en un momento de falta de comprensión histórica de lo que está ocurriendo. Ni siquiera entienden a Merkel. Como siguen preguntándose por qué Merkel y Alemania ha hecho esto, por qué de repente, cuando ya teníamos las respuestas, nos han cambiado las preguntas. Es enormemente difícil para una derecha que construyó como dogma de fe la autoridad entender las transformaciones históricas que se están produciendo en Europa y el cambio de ciclo que ha supuesto la pandemia y que están suponiendo sus consecuencias sociales y sus consecuencias económicas. Y hay elementos llamativos en esa agresividad, porque no solamente son agresivos con el gobierno en general. Es evidente que la lectura que hizo la derecha de la pandemia no era esto es una catástrofe en la que tenemos que ponernos todos a trabajar, aquí ya no hay gobierno y oposición, aquí hay instituciones que tienen que hacer frente juntas a una emergencia sanitaria. Es evidente que la derecha mediática, política, económica vio la pandemia como otra cosa.
vio la pandemia como una oportunidad de hacer caer el gobierno. Está escrito, está en sus argumentarios. Hagan lo que sea necesario para que este gobierno caiga, porque lo importante es que nosotros recuperemos el poder por encima de cualquier consideración, y a partir de ahí vale todo. Vale mentir, vale insultar, vale difamar, vale cualquier cosa. Pero esa agresividad contra el conjunto del gobierno tiene una intensidad especial cuando se trata de nuestra formación política, y eso llama la atención. ¿Por qué? Si no somos tan fuertes. No estamos, ni muchísimo menos, en nuestro mejor momento electoral. Tenemos 35 diputados, antes teníamos más. ¿Por qué esa agresividad sin límites contra una fuerza política que forma parte del gobierno de España, pero que es una fuerza política modesta? ¿Por qué seguimos estando en tantas portadas y por qué esa agresividad con respecto a nosotros? Pues seguramente porque la derecha de este país no acepta, y es una cuestión casi más de piel que de análisis político, no acepta que gente como nosotros pueda estar con una presencia modesta en la dirección política de los cambios que se van a producir en nuestro país en los próximos años, si no en las próximas décadas. No lo pueden aceptar. O sea, que esto haya ocurrido y que nosotros estemos en el gobierno y que además fuéramos nosotros los que desde el principio insistíamos en la necesidad del nuevo consenso neokeynesiano, en la necesidad de una política fiscal expansiva, en plantear que solamente con justicia social puede haber eficiencia económica, es algo que yo creo que les tiene en una situación de shock, y que esa movilización de agresividades, digo sin precedentes, y mira que hay precedentes grandes, pero lo que estamos viendo últimamente llama la atención, responde, digamos, a esa sensación de impotencia, de no aceptar que en estos años han ocurrido muchas cosas que han redefinido por completo el mapa político de nuestro país. Y no es un mapa político fácil, ni es un mapa político hermoso. En este país, yo recuerdo cuando hace algunos años íbamos a los congresos internacionales de ciencia política y nos preguntaban ¿por qué no hay ultraderecha en España? Y nosotros contestábamos, bueno, porque en España hay un partido de derechas que ha sido capaz de aglutinar todas las corrientes, desde monárquicos, democristianos, laicamente neoliberales, hasta la ultraderecha de toda la vida, en un partido que ha querido ubicarse en la tradición del Partido Popular Europeo, aunque su origen es bien distinto. Bueno, eso ha cambiado en España y eso no es ni muchísimo menos una buena noticia. Tenemos un mapa político enormemente complejo, lleno de, digamos, de conflictos latentes, pero ese mapa político pone una realidad encima de la mesa, y es que la derecha española ha perdido la posibilidad política de gobernar el conjunto del Estado. La clave de la gobernabilidad de la derecha en España era su capacidad para interlocutar con dos o casi con tres actores políticos que fueron fundamentales en la historia de nuestro país. Por una parte, el partido alfa del subsistema político catalán, Convergencia y Unió, que fue un partido determinante para que el Partido Popular pudiera gobernar en España. Hubo un tiempo en el que el Partido Popular apoyaba en el Parlamento de Cataluña a Convergencia y Unió y les votaban los presupuestos, y su relación histórica con el partido alfa del subsistema político vasco, que es el Partido Nacionalista Vasco. Eso ya no es posible. El Partido Popular no tiene ninguna interlocución con ninguna fuerza equivalente, ni con el Partido Nacionalista Vasco, ni con lo que queda o se ha redefinido en otros términos del viejo partido puyolista de Convergencia y Unión. E incluso, si pensamos en esos viejos consensos que había entre los dos grandes partidos en España, el partido alfa del centro izquierda y el partido alfa del centro derecha, que podían pelearse en muchas cosas, pero si se trataba de apoyar fuera a Rodrigo Rato, fuera a Pedro Solbes para estar en instituciones internacionales, para eso se ponían de acuerdo, y digamos en las líneas maestras de la política económica se ponían de acuerdo. Eso tampoco existe ya. Eso es lo que le gustaría a algunas élites económicas, pero eso ya tampoco existe. Claro, la situación para la derecha es en términos históricos de desastre.
pueden gritar mucho en el Parlamento, pueden tener el discurso más duro que hayan tenido jamás, pueden incluso a veces rebasar por la derecha en forma, en estilo y en fondo a la propia extrema derecha, pero no pueden gobernar en España, no van a dar los números nunca para que eso ocurra. Y si eso además se produce en un contexto en el que se abren las posibilidades de una modernización sin precedentes en nuestro país, imaginad lo que representa eso para las élites que fue capaz de construir Aznar. Si la época de gobierno, la primera época de gobierno del Partido Socialista en España pudo estar marcada por la personalidad política y económica de Carlos Olchaga, la mejor política industrial es la política industrial que no existe. Si la época de Aznar pudo estar marcada por la personalidad política y económica de Rodrigo Rato, una apuesta por el ladrillo y por el modelo del pelotazo que está detrás de la corrupción estructural en nuestro país como forma de construcción de una nueva élite económica, mediática y política, imaginad lo que representa para ese viejo bloque de poder unas condiciones materiales nuevas financiadas por Europa con un gobierno que es lo que más han tratado de combatir en los últimos 6 años. En los últimos 6 años una manera de definir la política española sería decir la enorme campaña de las élites para evitar, como fuera, que Unidas Podemos pudiera formar parte de un gobierno. No haber conseguido eso y que haya ahora un gobierno de coalición con el respaldo político y económico que supone ese acuerdo en Europa, que va a pilotar una nueva transición, que va a permitir a España afrontar por primera vez uno de los temas tabús de nuestra estructura económica, que era el problema de la industria en España, que va a tener que manejar una cantidad ingente de recursos y hacer reformas que tengan que ver con la transición verde, con la protección de los derechos sociales, con un marco de relaciones laborales mucho más eficaz y por lo tanto con muchos más derechos para los trabajadores. Imaginad lo que representa eso para la derecha de este país, que llegó a pensar que ese modelo económico de José María Aznar, fundamentado en la construcción, iba a convertir a España en una referencia en Europa, y lo que vimos después de la crisis de 2008 fue precisamente todo lo contrario. Entonces, a pesar de la agresividad, a pesar de los gritos, a pesar de las cosas que hemos visto publicadas y que se van a publicar, eso básicamente es la expresión del fin de una época, de la decadencia inevitable de buena parte de las élites que han mandado en este país en el pasado, y es un reseteo que marca el inicio de una nueva época, de un nuevo tiempo que estará lleno de dificultades, lleno de contradicciones, lleno de complicaciones, pero que es algo completamente nuevo. Quería aprovechar que estamos en sede universitaria para hacer este tipo de reflexión, que es muy difícil de hacer en otros contextos. Aquí es donde la Agenda 2030 redefine su profundidad y su recorrido. Este pin que llevo de la Agenda 2030 no me gusta mucho cuando veo a señores muy poderosos con el pin puesto. Es como si el pin lo conocen más los jefes del IBEX 35 que la sociedad civil. Algo falla con el pin, porque la Agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas es una traducción en buena medida de las demandas históricas de la sociedad civil, que pretenden básicamente poner límites al desorden de una organización económica a nivel global que ha creado grandes desequilibrios en términos económicos, en términos de género, en términos medioambientales. Y buena parte de los principales responsables de esos desequilibrios, bueno, pues se han puesto el pin demasiado rápido. Es como si el pin ya no solamente es un pin y lo declinamos en políticas fiscales, en políticas redistributivas, en políticas laborales. Si hacemos que los objetivos de desarrollo sostenible no son simplemente un decálogo de buenas intenciones, sino que implican políticas públicas concretas, pues a lo mejor algunos de los que se ponen el pin no se lo pondrían tanto.
Porque precisamente lo que se ha decidido en Europa ayer abre la posibilidad de que los objetivos de desarrollo sostenible, de que la Agenda 2030 es un plazo, es un deadline, es como hay que cumplir una serie de objetivos para dentro de 10 años, se puedan desarrollar en serio, porque no se puedan disociar de las grandes decisiones, que son las decisiones económicas que tiene que tomar un país. Que esos objetivos no sean una suerte de barniz de buenas intenciones, que esos objetivos no sean un dispositivo, un conjunto de dispositivos para que algunos se puedan pintar la cara un poco de morado, un poco de verde, sino que eso esté en el corazón de la transformación industrial y productiva y esté en el corazón de un desarrollo económico nuevo que permita a las naciones del mundo, a todos los países, enfocar el futuro desde criterios más racionales, es algo que para que pudiera ser real tenía que implicar, digamos, un temblor. Y yo creo que ese temblor se ha producido con una desgracia, con una emergencia sanitaria que afecta a todo el mundo y que está lejos de ser resuelta. Creo que no hay que bajar la guardia en ningún momento, pero que ha abierto oportunidades para que todo el mundo se tome en serio lo que significa la reconstrucción y para que todo el mundo se tome en serio las condiciones de posibilidad de desarrollo sensato de la humanidad. Estamos en una época, y con esto concluyo, digamos, de éxito de las distopías. Hay multitud de productos culturales que hacen hipótesis distópicas, digamos, es la época Black Mirror en muchos aspectos, y digamos que ha habido una ausencia de utopías disponibles frente a las distopías disponibles. Bueno, creo que la Agenda 2030, como agenda de las Naciones Unidas que obliga a los estados a tomárselas en serio, pone encima de la mesa una utopía disponible, sin ser ingenuos, sabiendo lo que son las relaciones económicas, sabiendo lo que son las correlaciones de fuerzas, sabiendo lo que son los intereses de las corporaciones económicas y los intereses de los propios estados, sin ingenuidades, sin, digamos, con el pesimismo de la inteligencia, pero sabiendo que también hay oportunidades de que algunas utopías disponibles que se han verificado a lo largo del tiempo, porque también los avances democráticos son la prueba de que hay algunas utopías disponibles que se llevan a la práctica, nos dan oportunidades de afrontar el futuro con un moderado, prudente, sensato optimismo. Y para mí es un honor, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que haya que aguantar, formar parte como vicepresidente del gobierno que en España va a tener que afrontar esa tarea histórica y poder comentarlo aquí en la Universidad Complutense con su rector, con todos vosotros y vosotras, pues es un enorme honor. Muchísimas gracias. Bueno, señor vicepresidente, muchísimas gracias por la intervención. Muchísimas gracias. Al ser el director de estos cursos, a veces me permito algunos pequeños lujos y este es uno de esos momentos en el que me voy a permitir el lujo de formular la primera pregunta. Veo que hay interés. Ahora formularé una primera pregunta a raíz un poco de lo que señalaba el vicepresidente de su intervención. El momento de tomar las decisiones, el momento de los compromisos, como ha señalado el vicepresidente en numerosas ocasiones, es aquí y ahora. No hay que demorar los compromisos. Y además es momento de pasar de las palabras a los hechos. Hace pocos días participaba el vicepresidente en un evento oficial que se titulaba Ahora,
o cuyo el hashtag famoso, el hashtag era ahora más Agenda 2030 que nunca, y efectivamente parece que ahora es el momento de reafirmar todos estos compromisos. Sin embargo, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, decía antes incluso de la pandemia, decía, vamos lentos, es tiempo de acelerar los esfuerzos, es tiempo de reafirmar los compromisos. Realmente parece que el tiempo ha pasado muy deprisa, porque los compromisos de este gobierno en materia de cumplimiento de los objetivos de la agenda, y ahí tenemos la reciente presentación del informe de progreso, son enormemente importantes y muy ambiciosos. Es decir, en un muy pequeño espacio de tiempo se han hecho un enorme número de cosas. Pero es este el momento, es decir, la pandemia ha puesto todo un poco patas arriba. Es el momento, y esta es un poco mi pregunta, es el momento de acelerar los esfuerzos, es el momento de reafirmar los compromisos. Esta pandemia nos va a retrotraer por las dificultades que pueda suponer, o supone, a ser su contrario, un acicate en esta tarea. Esta es mi pregunta. Voy a leer el resto de las preguntas, si me permites. Como hay muchas, yo creo que voy a hacer un par de ellas. A ver si tenemos aquí. Dice, no sé quién firma esta pregunta, dice, ¿piensa usted que es inevitable un proceso constituyente que abra la transición a un sistema federal? Bueno, aquí yo creo que nos hemos ido un poco de la Agenda 2030. Un sistema federal o confederal que revise la Constitución en este sentido y en el social, ¿o es ya imposible? Nos dice David Rodríguez, nos dice, ¿no resulta inquietante que desde posiciones conservadoras se adopte un discurso político progresista, Agenda 2030, por ejemplo, cuya intencionalidad y razón ética son contrarias a la disposición afectiva política de los sectores más conservadores? Me viene a la cabeza unas palabras de la ministra de Exteriores hace un momento, en la que señalaba que la Agenda 2030 es una agenda progresista en el sentido de que apuesta por un progreso sostenido, material, obviamente, sostenido y sostenible. Pasamos a una... Y luego tenemos una pregunta de Julio, una pregunta también de actualidad. Nos dice Julio, ¿cómo valora la decisión de Merkel y de Macron, de la canciller alemana y el presidente francés, de situarse al lado de los países del sur frente a los autodenominados frugales en las negociaciones? Especialmente el cambio de perspectiva llevado a propósito de lo que decía el vicepresidente en su intervención, al proyecto llevado a cabo por Merkel con respecto a los años posteriores a 2008. No sé si son muchas o... Bien. Bueno, pues dejamos estas últimas. ¿Alguna más? Perfecto. Tenemos a Jesús, que nos dice, a raíz de la COVID-19 han surgido numerosos grupos de ayuda en muchos barrios formados por voluntarias y voluntarios para ayudar a los sectores de la población más desfavorecidos. En relación un poco a eso que hablábamos de los movimientos sociales, ¿no? En que la Agenda 2030 realmente es la culminación de los movimientos sociales y de las peticiones de los movimientos sociales. Y pregunta, ¿cree el vicepresidente que cuando haya desaparecido la actual crisis sanitaria va a persistir esta actual concienciación social? Y vamos a por la última, de Mohamed Amin. Dice, ¿se puede realizar una analogía en el éxito electoral de Vox al aglutinar el voto protesta con el resultado que Podemos obtuvo en 2015? ¿Es un resultado que se mantendrá? ¿O la derecha volverá, perdón por la lectura, o la derecha volverá a... no sé lo que pone aquí. Bueno, yo creo que más o menos se ha entendido la pregunta. Eso es. Bueno, pues yo creo que hay muchas de las preguntas son de enorme actualidad y seguro que estaremos encantados de escuchar la respuesta. Vicepresidente.
Muchas gracias. Bueno, voy por orden. Antonio Guterres estaba planteando una necesidad y una obviedad. Como hay que acelerar los esfuerzos, hay que correr. El problema es que las grandes decisiones que cambian el mundo, las grandes decisiones que después se convierten en los hitos a los que los historiadores le dedican mucho trabajo y que se convierten en las referencias simbólicas para estudiar un siglo, para estudiar una época, es muy difícil que se produzcan en momentos, digámoslo entre comillas, de normalidad. Es la excepcionalidad, el momento que fascina a los politólogos cuando están en la universidad. Cuando estás en política ya se vive de otra manera. Pero los momentos de excepcionalidad son los momentos de la decisión, son los momentos en los que se pueden producir cambios que pueden ir en una dirección o en otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que la crisis económica y social que ha originado la COVID-19 ha cerrado ciertos debates. Con esto creo que puedo responder a la pregunta, creo que hacía Julio, sobre Merkel y Macron versus los frugales. ¿Por qué se han hecho neokeynesianos Merkel y Macron? ¿Por una suerte de transformación ideológica? Yo creo que es evidente que no. Porque las circunstancias han puesto encima de la mesa una realidad, sobre todo para Alemania. Y es que la condición de posibilidad del liderazgo alemán sobre un espacio geopolítico enormemente importante como es la Unión Europea se podía hacer con una movilización de recursos sin precedentes, emitiendo deuda y asumiendo la reconstrucción, que entre otras cosas es condición de posibilidad tanto del éxito económico de Alemania como, digamos, del desarrollo de la propia Europa. Por decirlo en plata, creo que Merkel ha sabido ver los intereses alemanes en el largo plazo y no en el corto plazo. Creo que podía ser consciente de una parte de su opinión pública, que es como, ¿qué es esto de financiar la reconstrucción de los países del sur a los que hace solamente 10 años nos llamaban pigs? Bueno, creo que ha entendido que hay momentos históricos en los que las políticas fiscales expansivas son imprescindibles. No es la primera vez que ocurre. Ocurrió también después de la Segunda Guerra Mundial y no es que... Ahora estamos en un contexto en el que el discurso de la ultraderecha ha ocupado el espacio de la derecha y defender políticas de sostenibilidad de la demanda es poco menos que ser comunista, pero esto es una estupidez en términos históricos. Roosevelt no fue comunista nunca, todo lo contrario. En realidad lo que estamos es en un cambio de época donde están conviviendo pues los discursos ideológicos post-thatcherianos, que ya no tienen ningún sentido para entender el mundo en el que vivimos, con esa nueva época. De hecho, por eso hay cosas que parece que se entienden mal. Esto creo que tiene que ver con la tercera pregunta, que hablaba de si la Agenda 2030 es una agenda progresista. Yo no estoy muy de acuerdo en ponerle etiquetas ideológicas a la Agenda 2030. Creo que es una torpeza. He escuchado a algunos decir, la Agenda 2030 es una agenda progresista, por lo tanto, esto los conservadores no pueden entrar. He escuchado incluso decir, la Agenda 2030 es una agenda socialdemócrata. Claro, cuando vinculamos los objetivos de desarrollo sostenible a un proyecto político e ideológico concreto, aunque es cierto que algo de verdad hay en que el desarrollo sostenible, la sostenibilidad ecológica, la justicia social, pues tiene más que ver con unas corrientes que con otras, pero parece que estuviéramos queriendo restregarle a los sectores conservadores que, mira, todo lo que sea Agenda 2030 es de izquierdas y por lo tanto vosotros tenéis que estar en contra de esto. Yo creo que esto es una torpeza plantearlo así, porque no entiendo qué beneficio encuentran los sectores conservadores a que el planeta se vaya a tomar por saco, perdón por la expresión, no entiendo.
O sea, que haya nadie, por muy de derechas, por muy conservador que sea, que quiera que el planeta no sea viable en términos ecológicos. No creo que haya nadie en su sano juicio que en este momento sea capaz de contraponer sostenibilidad ecológica con beneficio económico, porque no hay posibilidad de beneficio económico a largo plazo si el planeta no es sostenible, básicamente por una cosa muy sensata que han dicho los jóvenes desde hace un tiempo, que es no tenemos un planeta B, y que llevan planteando los movimientos sociales varias décadas. Incluso a los defensores ideológicos de la economía de mercado, que piensan que el capitalismo es el mejor sistema imaginable posible, no solamente la realidad, sino que es lo mejor que podría haber. Hombre, pues esto funciona mucho mejor cuando la capacidad de consumo de los sectores subalternos y por lo tanto sus condiciones de dignidad se mantienen. O sea que en realidad hacer políticas neokeynesianas es una manera de asegurar que una cierta redistribución de la riqueza permite un desarrollo económico más sensato, más sostenible, y en el que algunos van a seguir haciendo beneficios, pero no necesariamente a costa de condenar a la miseria y a la humillación a grandes poblaciones. Eso no solamente es injusto y deplorable, tampoco es económicamente eficaz. Por eso creo que es fundamental entender que la Agenda 2030 tiene que ser unos objetivos transversales, pero que tienen implicaciones. O sea, si usted contamina, pues hombre, no se ponga el pin, deje de contaminar. Si usted está en desacuerdo con que haya desigualdades económicas, pues asuma usted la corresponsabilidad fiscal. No pida usted que le rescaten con los ERTEs, pero que al mismo tiempo España no se parezca más a los países europeos de referencia en justicia fiscal, porque nos da una desventaja competitiva como país. Creo que esto se entiende bastante bien. Nadie que lleve este pin puede defender que España siga a 7 puntos en términos de distancia fiscal con los países de nuestro entorno en Europa. Creo que esto se puede entender. Con respecto a la permanencia de los grupos de ayuda que han surgido en los barrios, aquí dos consideraciones. La primera, es enormemente emocionante ver que la gente se organiza para ayudar a sus conciudadanos y que surgen grupos pues, que montan comedores sociales, que ayudan a los vecinos. Pero ojo, en la cuarta economía de la zona euro, quien tiene la obligación de que ningún ciudadano se vea en una situación de indignidad, que no pueda llenar la nevera, que no pueda vestir adecuadamente a sus hijos, que no tenga que sufrir la humillación de no poder atender a un dependiente o a personas mayores que no son necesariamente dependientes, pero que necesitan una ayuda especial. La obligación no es de los ciudadanos individualmente considerados. La obligación es de la cristalización de la voluntad ciudadana en instituciones públicas. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Digamos, que una persona se pueda alimentar no tiene que depender de la solidaridad de sus vecinos. Hay instituciones democráticas que tienen que asegurar eso. Y a partir de ahí, yo creo que la autoorganización de la sociedad civil es condición de posibilidad de la democracia. No he parado de decirlo desde que soy vicepresidente del gobierno, y algunos me miraban raro. Es como la obligación de los movimientos sociales y de la sociedad civil es presionar al gobierno. Presiónennos, porque si no solamente nos van a presionar las élites económicas. Las élites económicas presionan cada día. Cada vez que escuchéis a uno decir, no, a mí nunca me ha presionado nadie, a mí nunca me ha llamado un empresario para decirme, ¿cómo se puede ser tan mentiroso? Por favor, claro que presionan, cada día. Y no necesariamente llamando por teléfono, tienen medios de comunicación suficientes, propiedad suya, para presionar cada día, para defender sus intereses. En términos democráticos, la única manera de contraponer algún tipo de poder al poder de los que lo tienen todo, porque todo es suyo y se lo pueden comprar, es que la sociedad civil se organice y presione también. Y respecto a la última pregunta, que me parece muy interesante. Los campos políticos se han podido mover en los últimos tiempos, pero con menos comunicación entre ellos de lo que algunos quisieron ver en su momento. La derecha en España, digamos, se ha constituido en 3 campos políticos, de dimensión cambiante,
Y digamos que ahí yo creo que nadie tiene una bola de cristal y todos tenemos que ser enormemente prudentes. ¿Quién le iba a decir a Albert Rivera, después del resultado de las elecciones de abril del año pasado, que en su apuesta por ser el partido alfa de la derecha se iba a encontrar con el resultado absolutamente contrario? Aquí creo que todos tenemos que ser enormemente humildes y enormemente prudentes. Los ciudadanos que un año te votan masivamente, 2 años después o 4 meses después te pueden dejar de votar. Y esto también nos ha ocurrido a nosotros y tenemos que ser autocríticos. Por lo tanto, hacer proyecciones sobre si los que antes votaban al Partido Popular y ahora votan a Vox, después votarán al Partido Popular, esto nadie lo sabe. Aquí siempre cuento una anécdota. Cuando en España se estaba produciendo es muy de Facultad de Ciencias Políticas, cuando se estaba produciendo la transición, pues claro, había muchas dudas. ¿Qué puede pasar en España? Y los bancos, lógicamente, querían saber a quién le tenían que prestar dinero y a quién tenían que apoyar. Entonces dijeron, bueno, esto lo sabrán los politólogos. ¿Cuál es el politólogo más famoso, más conocido de España, con más presencia internacional? Juan Linz. Además había pasado a la historia por hacer una clasificación que decía, hay países que son totalitarios, esto Hitler, Mussolini, y otros que son solamente autoritarios, que son como dicta blanda. Aquí está la España de Franco, claro. A la España de Franco le encantó que le sacaran de esa categorización que les unía a la Alemania y a la Italia fascistas y tener como una cosa más así. El caso de Juan Linz, tipo muy inteligente, muy brillante, los bancos le contrataron por lo visto para hacer un estudio sobre qué iba a pasar en España. Y Linz dijo cosas muy sensatas y muy coherentes. Dijo, ¿qué país se parece más en estructura social a España, incluso en estructura ideológica? Italia, un país con una amplia base agraria, con un enorme peso político del catolicismo. Bueno, pues España también, gran base agraria, una diferencia norte-sur notable, un peso enorme de la Iglesia Católica y con izquierdas muy parecidas. ¿Cuál es el partido hegemónico de la izquierda en Italia? El PCI, Partido Comunista Italiano. Y en España, ¿cuál ha sido? Pues prácticamente el único partido que ha construido la oposición a la dictadura, el Partido Comunista. Pues llegó a la conclusión de que los dos grandes partidos dominadores del escenario político español iban a ser la Democracia Cristiana de Ruiz Jiménez y el Partido Comunista de Santiago Carrillo. Ahora os reís, pero en aquel momento aquello sonaba perfectamente coherente. ¿Quiere esto decir que a toro pasado es muy fácil decir, no, claro, esto es lo que tenía que ocurrir y es evidente que las cosas iban a ir así, pero ya veis que hay pocos futurólogos y hay muy poca gente capaz de acertar sobre las cosas que van a ocurrir? ¿Quién se iba a imaginar que yo iba a estar en un Consejo de Ministros? Creo que muy poca gente en este país. A partir de ahí, lo que vaya a ocurrir en el futuro nadie lo sabe. ¿Qué es lo que yo creo como tendencias que se consolidan en el caso de la derecha? Que una vez que hay, digamos, una vez que se consolida de alguna forma un espacio político, es absolutamente imposible volver al escenario anterior. No hay pasos atrás en política. Puede haber cambios hacia adelante, pero no hay pasos atrás. Y yo tengo la sensación de que la derecha en España está atrapada por la extrema derecha. Enric Juliana, con la lucidez conservadora de viejo comunista ultraconservador, definía muy bien a la nueva derecha como un pianista que era José María Aznar, que tenía 3 pianos. Un piano que sonaba así como un poco más cool, que sería el piano de Ciudadanos, uno que sonaba más tradicional, más música clásica, y otro que sonaba así como el Conde Drácula, que era Vox. Y en realidad esa metáfora irónica de Juliana no iba mal encaminada, porque la actual derecha española yo creo que tiene buena parte de su inspiración en una estrategia política, yo creo que en la que Aznar ha tenido un peso enorme, que se llevó por delante a Rajoy, que yo creo que la gente más inteligente en la derecha es consciente del enorme fracaso que supone lo de ayer. Casado, yo creo que, y esa generación de dirigentes políticos del Partido Popular, creo que jamás formarán parte de un Consejo de Ministros en España.
pero el fracaso intelectual de esa estrategia de la derecha, que da lugar a tres derechas, que asumen además las tres como referentes andares, el fracaso político de José María Aznar, por eso toda esa agresividad. Creo que esos campos políticos también se han redefinido por el otro lado. El Partido Socialista se han redefinido muchas cosas y creo que la mejor prueba es, pues las cosas que va diciendo Felipe González, o sea, la figura histórica más importante del Partido Socialista, seguramente la gran personalidad política en España en el último cuarto de siglo del siglo XX, una figura sin la que no se entendería lo que significa el Partido Socialista, incluso de más relevancia que el propio Pablo Iglesias, que Indalecio Prieto, que el Largo Caballero, que Besteiro, que Llopis, que Álvarez del Valle, que cualquiera que haya estado en ese partido, y sin embargo es un abierto opositor a un gobierno presidido por el secretario general del Partido Socialista. Eso revela hasta qué punto han cambiado ciertas cosas en nuestro país y han cambiado los campos políticos, o que una fuerza política como la nuestra, que viene de donde viene y que dice lo que dice y que se ubica en la tradición política europea en la que se ubica, forme parte del Consejo de Ministros de nuestro país después de 6 años de existencia, o que el escenario político en el subsistema político catalán se haya redefinido, y el vasco también, aunque parezca que menos. Bueno, es un terreno de juego nuevo en un contexto de transición donde va a haber una serie de conflictos que van a estar abiertos, y aquí respondo a la última pregunta, que es la segunda, que era la del proceso constituyente. Un proceso constituyente es la cristalización jurídica de una correlación de fuerzas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esto es de primero de derecho o de primero de políticas. Algunos, así como más estilo Carl Smith, dirían: el derecho es la voluntad racionalizada de los vencedores. Bueno, podemos decirlo de manera un poco más soft, diciendo que las constituciones formales son una plasmación de las constituciones materiales, de la realidad de las correlaciones de fuerzas. Y creo que a veces algunos han identificado proceso constituyente como el triunfo de sus propias ideas a nivel social. Y un proceso constituyente es ponerlo todo, todas las cartas boca arriba, para que los poderes reales cristalicen. Yo no sé si la actual correlación de fuerzas en un contexto de transición está muy clara en estos momentos. Ahora bien, dicho esto, y teniendo claro cuáles son los límites jurídicos para hacer una reforma constitucional de calado en nuestro país, harían falta consensos parlamentarios que no existen ni de lejos. Vamos a tener que esforzarnos mucho para sacar adelante unos presupuestos generales, pues no digamos ya para hacer reformas constitucionales de calado, que a mí hay algunas que me gustaría que se hicieran, pero la política no es solo hacer lo que te gustaría, la política es respetar y conocer la correlación de fuerzas existentes. Pero dicho esto, sí percibo un horizonte no en el corto plazo, pero sí en el medio plazo o en el largo plazo. Y ojo, porque los horizontes en política tienen una enorme importancia. El hecho de que los cambios que desea la gente no se vayan a producir inmediatamente no quiere decir que esos deseos, según se van manifestando y avanzando social históricamente, no tengan una importancia política crucial, y se podrían poner muchos ejemplos. Los avances de las mujeres, los avances de la lucha de las mujeres, no son algo, que fuera en el contexto de los meses anteriores a las leyes históricas que han permitido que en nuestro país las mujeres hayan ganado algunos derechos de los que carecían. O cuando hablamos, el otro día estuvimos en el 15 aniversario, el 15 aniversario del matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario no era algo, que se deseara por parte de mucha gente en este país el año anterior a su aprobación. Es
el resultado de un deseo que se va construyendo y que se va abriendo poco a poco camino a nivel social. Y aquí yo sí tengo la sensación de que en el contexto de los conflictos tradicionales de España, donde la cuestión social y la cuestión territorial tienen un peso determinante, yo creo que hay un espíritu republicano que se va abriendo paso. Un espíritu republicano que ve un horizonte de una España como una república plurinacional y solidaria, como el resultado de un acuerdo que facilite la convivencia de todo el mundo. Y ahí siempre va a haber que convocar algo que tradicionalmente existió en nuestro país, una derecha republicana. Una derecha que asuma que las instituciones hay que protegerlas, que asuma las características fundamentales del estado del bienestar, que asuma la defensa de lo público como algo que no tiene por qué ser solamente el patrimonio de la izquierda y que asume los valores solidarios, federales en un país como es España, federales o confederales, y un horizonte de fraternidad y de defensa de la res pública de lo público como algo que puede ayudar a nuestro país a que sigamos caminando juntos mejor, sin darnos banderazos los unos a los otros y sin tanta crispación, tanta tensión y con ciudadanos de algunos territorios que les gustaría irse. Eso no es una buena noticia. Yo creo que ese horizonte republicano, plurinacional, solidario, para pensar una república que no es una tarea de legislatura, sino que es una tarea histórica de más amplio alcance, creo que se va a ir abriendo paso poco a poco, no como una suerte de nostalgia del pasado. Quien quiera repetir experiencias de pasado no ha entendido cómo funciona la historia. Creo que el hecho de que las nuevas generaciones, la gente joven, no entienda el funcionamiento de algunas instituciones y quiera algo más moderno, más avanzado, más racional, es normal que los jóvenes digan: yo no entiendo por qué una cosa que se decidió de manera indirectísima hace más de 40 años tenga que suponer para mí que al jefe del Estado, a la jefa del Estado, no se le vote. No lo entiendo. Es lógico. Gente de 20 y tantos años, de 30 y tantos años, de 40 y tantos años, pues no entendamos que este país, digamos, no tenga un jefe del Estado que se le elija democráticamente, respetando la legalidad actual, comprendiendo lo que significa la correlación de fuerzas actual, comprendiendo lo que significa la Constitución, sabiendo que este horizonte no es en el corto plazo, pero que es un horizonte muy interesante. Y con esto creo que he contestado a todo. Muchas gracias.